Consejo de guerra. Durante el vuelo de Broengar a Urubaen, Saphira los enfrentó a tormentas y tuvo la suerte de contar con un viento de cola que hacía que fuera más rápido, ya que los Eldurnaris le indicaron dónde se encontraban las corrientes más rápidas, que según decían, soplaban casi todos los días del año. Por otra parte, los Eldurnaris le proporcionaban una energía constante, así que en ningún momento se sintió fatigada. Desde ese momento, apenas 2 días después de abandonar la isla, avistaron la ciudad en el horizonte. En 2 ocasiones, cuando el sol estaba en lo más alto, a Eragon le pareció ver la entrada al espacio en el que flotaban los Eldurnadis, ocultos detrás de Saphira. Tenían el aspecto de un único punto oscuro, tan pequeño que no podía mantener la vista fija en él más de un segundo. Al principio supuso que sería una mota de polvo, pero luego observó que el punto permanecía siempre a la misma distancia de Saphira, y cada vez que lo veía estaba en el mismo lugar. Durante el vuelo, a través de Umarot, los dragones habían ido vertiendo recuerdos y más recuerdos en las mentes de Eragon y Saphira. Un flujo de experiencias, batallas ganadas y perdidas, amores, odios, hechizos, situaciones vividas en todo el territorio, decepciones, logros y valoraciones sobre la evolución del mundo. Los dragones poseían miles de años de conocimientos y parecían querer compartir hasta el último detalle con ellos. «Es demasiado», protestó Eragon. «No podemos recordarlo todo, y mucho menos comprenderlo». «Es cierto», concedió Umarot, «pero podéis recordar parte, y quizá esa parte sea la que necesitáis para derrotar a Galbatorix. Ahora prosigamos». El torrente de información era apabullante. Había veces en las que Eragon sentía que estaba olvidando quién era, porque los recuerdos de los dragones superaban con mucho los suyos propios. Cuando llegaba a ese punto, separaba su mente de la de ellos y se repetía su nombre verdadero mentalmente hasta recobrar la seguridad sobre su identidad. Las cosas que aprendieron Saphira y él les causaron sorpresa y agitación, y en algunos casos llevaron a Eragon a cuestionarse sus propias creencias. Pero nunca tenía tiempo de entretenerse en esos pensamientos, porque siempre había otro recuerdo que venía detrás. Sabía que tardaría años en empezar a entender lo que les estaban enseñando los dragones. Cuanto más aprendía sobre los dragones, más admiración sentía por ellos. Los que habían vivido cientos de años tenían un modo de pensar curioso, y los más ancianos eran tan distintos de Glaer y Saphira como lo eran ellos dos de los Fangus de las montañas Beor. La interacción con estos ancianos les provocaba confusión y desconcierto. Se iban de una cosa a otra, y hacían asociaciones y comparaciones que Eragon no entendía, pero que sabía que en el fondo tendrían sentido. Raramente entendía lo que intentaban decir, y los dragones ancianos tampoco se dignaban a explicarse en términos que él pudiera entender. Al cabo de un rato se dio cuenta de que no podían expresarse de ningún otro modo. A lo largo de los siglos, sus mentes habían cambiado. Lo que para él era sencillo y directo, en muchos casos ellos lo veían complicado, y viceversa. Tenía la impresión de que escuchar sus pensamientos era como escuchar los pensamientos de un dios. Cuando hizo aquella observación, Saphira rebufó y le dijo: «Hay una diferencia». «¿Cuál?» «A diferencia de los dioses, nosotros tomamos parte en los acontecimientos del mundo. A lo mejor los dioses han decidido actuar sin ser vistos. ¿Entonces de qué sirven?» «¿Tú crees que los dragones son mejores que los dioses?», preguntó él divertido. «Cuando hemos crecido del todo, sí. ¿Qué criatura es más grande que nosotros? Hasta Galbatorix depende de nosotros para ser fuerte. ¿Y qué hay de los Nidwalls?» Saphira resopló. «Nosotros podemos nadar, pero ellos no pueden volar». El más anciano de los Eldurnaris, un dragón llamado Blaer, que significaba soberano en el idioma antiguo, les habló directamente solo una vez. De él recibieron una visión de rayos de luz convirtiéndose en ondas en la arena, así como una desconcertante sensación de que todo lo que antes parecía sólido era en realidad espacio vacío. Entonces Blaer les mostró un nido de estorninos durmiendo, y Eragon sintió sus sueños agitándose en sus mentes con la velocidad de un parpadeo.
Al principio, Baer se mostró satisfecho. Los sueños de los estorninos parecían pequeñeces, algo nimio y sin consecuencias, pero luego su estado de ánimo cambió y se volvió cálido y acogedor, y hasta la más pequeña de las preocupaciones de los pajarillos adquirió importancia hasta alcanzar la misma dimensión que las preocupaciones de los reyes. Blar, propongo, prolongó su visión como si quisiera asegurarse de que Eragon y Safira la conservarían junto al resto de los recuerdos. Sin embargo, ninguno de los dos tenía claro qué era lo que intentaba decirles el dragón, y Blar se negó a dar más explicaciones. Cuando por fin apareció Urubaen, los Eldurnaris dejaron de compartir sus recuerdos con Eragon y Safira. Ahora haríais bien en estudiar la guarida de nuestro enemigo, les dijo Umarot. Así lo hicieron, y Safira emprendió un largo descenso. Lo que vieron no les animó, ni se animaron cuando Glaer comentó: Galbatorix ha construido mucho desde que nos expulsó de este lugar. Las murallas no eran tan gruesas ni tan altas en nuestros tiempos. Ni Ilidea estaba tan fortificada durante la guerra entre los nuestros y los elfos, añadió Umarot. El traidor se ha resguardado bien y ha envuelto su guarida en piedra. No creo que salga por voluntad propia. Es como un tejón escondido en una madriguera, que morderá el morro a cualquiera que intente sacarle. A 1,5 kilómetros de la cubierta amurallada y de la ciudad se encontraba el campamento de los bardenos. Era bastante más extenso de lo que Eragon recordaba, lo que le sorprendió hasta que cayó en que la reina Islanzadi y su ejército debían de haber unido por fin sus fuerzas a la de los bardenos. Soltó un suspiro de alivio. Hasta Galbatorix era consciente del poder de los elfos. Cuando estaba aproximadamente a 1 legua de las tiendas, los Eldurnadis ayudaron a Eragon a ampliar el radio de alcance de su mente para escuchar las de los hombres, enanos, elfos y húrgalos congregados en el campamento. Fue un contacto tan leve que nadie lo habría notado, a menos que estuviera observando de un modo explícito, y en cuanto localizó la melodía característica de los pensamientos de Volgrand, se centró solo en el elfo. Volgrand, dijo, soy yo, Eragon, dijo, contento de hablar con alguien después de revivir tantas experiencias de tiempos ancestrales. Asesino de sombra, ¿estás bien? Tu mente me transmite una sensación extraña. ¿Estás con Safira? ¿La han herido? ¿Le ha pasado algo a Glaer? Ambos están bien, y yo también. Entonces, dijo Volgrand, evidentemente confundido. Pero Eragon le cortó. No estamos lejos, pero de momento nos hemos escondido de la vista. ¿Los de abajo aún ven aquella imagen mía y de Safira? Sí, asesino de sombra. Tenemos a Safira sobrevolando las tiendas a 1 kilómetro de altura. A veces la ocultamos tras un banco de nubes o hacemos que parezca que os habéis ido a patrullar, pero no dejamos que Galbatorix piense que os habéis marchado lejos. Ahora haremos que vuestras imágenes se alejen volando, para que podáis volver entre nosotros sin despertar sospechas. No, mejor esperad y mantener vuestros hechizos un poco más. ¿Y eso? No volvemos directamente al campamento. Eragon echó un vistazo al terreno. Hay una pequeña colina unos 3 kilómetros al sudeste. ¿La conoces? Sí, la veo desde aquí. Safira aterrizará detrás. Lleva a Arya, Orik, Jormundur, Roran, la reina Islanzadi y al rey Orrin hasta allí. Pero asegúrate de que no abandonan el campamento todos a la vez. Si pudieras ayudarnos a esconderse sería perfecto. Tú también deberías venir. Como desees, asesino de sombra. ¿Qué es lo que encontrasteis en...? No, no me preguntes. Sería peligroso pensar en ello aquí. Ven y te lo contaré, pero no quiero decirlo a los 4 vientos para que alguien lo oiga. Entiendo, iremos en cuanto podamos, pero puede que tardemos un poco, si escalonamos las salidas convenientemente. Por supuesto, confío en que harás lo que más convenga. Eragon interrumpió el contacto y se recostó en la silla. Esbozó una sonrisa imaginándose la expresión de Volgrand cuando se enterara de la existencia de los Eldurnaris. Levantando un remolino, Safira aterrizó a los pies de la colina. Un rebaño de ovejas asustadas se escabulló entre balidos lastimeros.
Mientras plegaba las alas, Safira miró hacia las ovejas. Sería fácil cazarlas, ya que no pueden verme, dijo relamiéndose. Sí, pero eso no sería juego limpio, respondió Eragon, aflojándose las correas de las piernas. El juego limpio no te llena la barriga. No, pero tampoco tienes tanta hambre, ¿no? La energía de los Eldurnaris, pese a ser insustancial, le había quitado el apetito. La dragona soltó un enorme soplido a modo de suspiro. No, la verdad es que no. Mientras esperaban, Eragon estiró los doloridos miembros, y luego tomó un almuerzo frugal con lo que quedaba de sus provisiones. Sabía que Safira se había tendido a su lado cuán larga era, aunque no podía verla. Lo único que revelaba su presencia era la forma de su cuerpo, impresionada sobre la hierba aplastada, formando un molde de curiosa silueta. No sabía muy bien por qué, pero aquello le pareció divertido. Mientras comía, echó un vistazo a los campos que rodeaban la colina, observando las espigas del trigo y centeno agitadas por el viento. Unos largos muretes bajos de piedra separaban los campos. Los granjeros de la zona debían de haber tardado cientos de años en extraer tantas piedras del suelo. Por lo menos en el valle de Palancar no teníamos ese problema, pensó. Un momento más tarde le volvió a la mente uno de los recuerdos de los viejos dragones, y supo con exactitud la antigüedad de aquellos muretes de piedra. Procedían de los tiempos en que los humanos se habían instalado en las ruinas de Ilidea, después de que los elfos hubieran derrotado a los guerreros del rey Palancar. De pronto vio, como si hubiera estado allí, hileras de hombres, mujeres y niños atravesando los campos recién cultivados, cargando con las piedras que habían encontrado entre las ruinas hasta el lugar que ocupaban los muros. Al cabo de un rato, Eragon dejó que el recuerdo se disipara, y abrió la mente a los flujos de energía que circulaban a su alrededor. Escuchó los pensamientos de los ratones entre la hierba, y de las lombrices en el subsuelo, y de los pájaros que revoloteaban sobre su cabeza. Hacer aquello era algo arriesgado, porque podía llamar la atención de cualquier hechicero enemigo que estuviera cerca, pero prefería saber que tenía cerca, para que nadie pudiera atacarles por sorpresa. Así fue como detectó que se acercaban Arya, Volgran y la reina Slanzadi, y no se alarmó cuando sintió sus pasos acercándose por la ladera oeste de la colina. El aire se agitó como el agua en una balsa al viento, y al instante los tres elfos aparecieron ante él. La reina Slanzadi encabezaba el grupo, tan majestuosa como siempre. Portaba una coraza ligera de escamas doradas, con un casco decorado con joyas y su capa roja de bordes blancos colgando de los hombros. Una espada larga y fina le colgaba del estrecho cinto. Llevaba una larga lanza de hoja blanca en una mano y un escudo en forma de hoja de abedul, que incluso tenía los bordes dentados, como una hoja, en la otra. Arya también iba protegida. Había cambiado sus ropas oscuras habituales por una coraza como la de su madre, aunque la de ella era gris como el acero, no dorada, y llevaba un casco decorado con un nudo repujado en la frente, y sobre la nariz, así como un par de estilizadas alas de águila que sobresalían desde las sienes. Comparado con el esplendor del atuendo de Slanzadi, el de Arya era sobrio, pero por eso mismo más mortífero. Juntas, madre e hija, eran como un par de cuchillas a juego, una decorada para exposición y la otra preparada para el combate. Al igual que las dos elfas, Volgran llevaba una coraza de escamas, pero tenía la cabeza al descubierto y no portaba armas, salvo por un pequeño cuchillo en el cinto. «Muéstrate, Eragon, asesino de sombra», dijo Islanzadi mirando hacia el lugar donde se encontraba. Él anuló el hechizo que los ocultaba, y luego hizo una reverencia a la reina elfa. Ella lo escrutó con sus ojos oscuros, estudiándolo como si fuera un caballo de pura raza. Por primera vez, a Eragon no le costó aguantarle la mirada. Pasaron unos segundos. «Has mejorado, asesino de sombra». Él hizo una segunda reverencia, más breve. «Gracias, Majestad». Como siempre, el sonido de su voz la estremeció. Parecía un murmullo mágico y musical, como si cada palabra formara parte de un poema épico. Un halago así significa mucho para mí, procediendo de alguien tan sabio y justo como tú. Islanzadi se rió,
mostrando sus largos dientes, y la montaña y los campos se regocijaron con ella. Y además has ganado en elocuencia. No me habías dicho que se había vuelto tan educado, Aria. Aún está aprendiendo, precisó su hija, esbozando una sonrisa. Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo, le dijo a Eragon. Los elfos les hicieron numerosas preguntas. A él, a Safira y a Claer. Pero los tres se negaron a dar respuestas hasta la llegada de los demás. Aun así, Eragon pensó que los elfos percibían algo de los Eldurnadis, y los sorprendió varias veces mirando en dirección al lugar donde se encontraban, aunque no supiera de qué se trataba. Oryx fue el siguiente en llegar. Vino desde el sur montando en un pony lanudo que llegó cubierto de sudor y jadeando. ¡Oh, Eragon! ¡Oh, Safira! Gritó el rey enano, levantando el puño. Se dejó caer desde su exhausta montura. Se acercó y abrazó a Eragon enérgicamente, dándole unas vigorosas palmadas en la espalda. Cuando acabaron los saludos, y después de que Oryx le frotara el morro a Safira a modo de caricia, Eragon preguntó: ¿Dónde está tu guardia? Oryx hizo un gesto con la cabeza, señalando hacia atrás, trenzándose las barbas en una granja a un par de kilómetros al oeste. Y diría que no les hace ninguna gracia. Confío en todos y cada uno de ellos. Son miembros de mi clan, pero Volgran me dijo que era mejor que viniera solo, así que solo he venido. Ahora cuéntame, ¿qué es tanto secreto? ¿Qué descubristeis en Broengar? Tendrás que esperar a que llegue el resto de la comitiva para saberlo, dijo Eragon, pero me alegro de volver a verte. Y le dio una palmadita en el hombro. Roran llegó a pie poco después, con gesto adusto y cubierto de polvo. Agarró a Eragon por el brazo y le dio la bienvenida. Luego se lo llevó a un lado. ¿Puedes evitar que nos oigan? Dijo señalando con la barbilla hacia Oryx y los elfos. Eragon no tardó más de unos segundos en formular un hechizo que los protegía de oídos ajenos. Hecho, dijo. Al mismo tiempo separó su mente de la de Glaer y los otros Eldurnaris, aunque no de la de Safira. Roran asintió y miró hacia los campos. He tenido unas palabras con el rey Orrin mientras tú no estabas. ¿Unas palabras? ¿Y eso? Estaba comportándose como un idiota y se lo he dicho. Supongo que no reaccionó muy bien. Más bien no. Intentó matarme. ¿Cómo? Conseguí desarmarlo con un martillazo antes de que pudiera clavarme la espada. Pero si lo hubiera conseguido, me habría matado. ¿Orrin? A Eragon le costaba imaginarse al rey haciendo algo así. ¿Le ofendiste gravemente? Por primera vez Roran sonrió, con una mueca fugaz que desapareció rápido bajo la barba. Le asusté, no sé si es peor. Eragon soltó un gruñido y apretó el pomo de la empuñadura de Brisingir. Se dio cuenta de que Roran y él estaban copiándose las posturas. Ambos tenían la mano en su arma, y ambos apoyaban el peso en la pierna opuesta. ¿Quién más sabe esto? Jormundur estaba allí, y si Orrin se lo ha contado a alguien. Con el ceño fruncido, Eragon empezó a caminar arriba y abajo, intentando decidir qué hacer. No podía haber pasado en peor momento. Lo sé. No quería haber sido tan brusco con Orrin, pero estaba a punto de presentar sus respetos a Galbatorix y otras tonterías así. Nos habría puesto a todos en peligro. No podía permitirlo. Tú habrías hecho lo mismo. Quizás sí, pero esto no hace más que empeorar las cosas. Ahora soy el líder de los Bardenos. Un ataque dirigido a ti o a cualquier otro guerrero bajo mi mando es lo mismo que un ataque a mi persona. Orrin lo sabe y es consciente de que somos de la misma sangre. Podría incluso desafiarme. Estaba borracho, afirmó Roran. No creo que pensara lo que hacía cuando desenvainó la espada. Eragon vio que Arya y Volgran le miraban, intrigados. Dejó de caminar y les dio la espalda. Me preocupa Katrina, dijo Roran. Si Orrin está lo suficientemente enfadado, puede que envíe a sus hombres a por mí o a por ella. En cualquier caso podría salir lastimada. Jormundur ya ha puesto un guardia junto a nuestra tienda, pero eso no es protección suficiente. Eragon sacudió la cabeza. Orrin no se atrevería a hacerle daño. ¿No? No puede hacértelo a ti, y no tiene agallas para enfrentarse a mí directamente. Así que, ¿qué le queda? ¿Una emboscada? Cuchillos en la noche,
Para él, matar a Katrina sería un modo fácil de vengarse, le dijo Roran. Dudo que Orrin recurra a un ataque nocturno, o que quiera hacer daño a Katrina. Pero no puedes saberlo con seguridad. Eragon pensó un momento. Formularé unos hechizos para resguardar a Katrina, y me encargaré de que Orrin sepa de su existencia. Eso debería frenar cualquier plan que pudiera urdir. Te lo agradecería mucho, dijo Roran, ostensiblemente menos tenso. También te pondré nuevas protecciones a ti. No, ahórrate esfuerzos. Yo puedo cuidarme solo. Él insistió, pero Roran mantuvo su negativa. Ya está bien, explotó Eragon al final. Escúchame, vamos a entrar en combate contra los hombres de Galbatorix. Necesitas alguna protección, aunque solo sea contra la magia. Voy a ponerte unas protecciones, te guste o no, así que lo mejor que podías hacer es sonreír y darme las gracias. Roran se lo quedó mirando, resopló y levantó las manos. Bueno, como quieras. Nunca has sabido cuándo echarte atrás. Ah, sí, ¿y tú? Su primo chasqueó la lengua que ocultaba tras una frondosa barba. Supongo que no. Debe ser cosa de familia. Entre Brom y Garrow, no sé quién era más tozudo, le dijo Eragon. Papá, seguro. Brum era tan... No, tienes razón, lo era Garrow. Se sonrieron mutuamente, recordando su vida en la granja. Entonces Roran echó la cabeza atrás y miró a Eragon con más atención. Parece que has cambiado. ¿Sí? Sí, has cambiado. Se te ve más seguro de ti mismo. Quizás sea porque ahora me conozco mejor que antes. Roran no tenía respuesta para aquello. Media hora más tarde, Jormundur y el rey Orrin llegaron juntos, a caballo. Eragon saludó a Orrin con la misma educación de siempre, pero éste le respondió con un saludo escueto y evitó mirarle a los ojos. El aliento le olía a vino, incluso a metros de distancia. Una vez reunidos todos ante Safira, Eragon empezó. Primero hizo lo que todos juraran mantener el secreto en el idioma antiguo. Luego les explicó el concepto del Eldurnari a Oric, Roran, Jormundur y Orrin, y les hizo un resumen de la historia de los corazones de los dragones en manos de los jinetes y de Galbatorix. Los elfos se mostraron algo incómodos al ver que Eragon hablaba de los Eldurnadis ante los demás, pero ninguno protestó, algo que él agradeció. Al menos se había ganado su confianza. Oric, Roran y Jormundur reaccionaron con sorpresa, incredulidad y decenas de preguntas. A Roran en particular se le iluminaron los ojos, como si aquella información le alimentara toda una serie de ideas nuevas sobre cómo matar a Galbatorix. Durante todo aquel tiempo, Orrin se mostró hosco y poco convencido de la existencia de los Eldurnaris. Y sus dudas no se disiparon hasta que Eragon sacó el corazón de corazones de Glaer de las alforjas y les presentó el dragón a los cuatro. La admiración que mostraron al encontrarse con Glaer confortó a Eragon. Hasta Orrin parecía impresionado, aunque después de intercambiar unas cuantas palabras con Glaer se giró y dijo: ¿Nasuada estaba al corriente? Sí, se lo conté en Feister. Tal como esperaba Eragon, aquello molestó a Orrin. Así que, una vez más, los dos habéis decidido dejarme de lado. Sin el apoyo de mis hombres y el alimento de mi pueblo, los bardenos no habrían tenido ninguna esperanza de plantar cara al imperio. Soy el soberano de uno de los 4 únicos países de la Gaesia. Mi ejército contribuye en una gran proporción a nuestras fuerzas, y ninguno de los dos considerasteis necesario informarme de esto. Antes de que Eragon pudiera responder, Oric dio un paso adelante. A mí tampoco me lo contaron, Orrin. Bramó el rey de los enanos, y mi pueblo lleva ayudando a los bardenos más tiempo que el tuyo. No deberías ofenderte. Eragon y Nasuada hicieron todo lo que consideraron mejor para nuestra causa. No pretendieron faltar el respeto a nadie. Orrin hizo un mollín. Parecía que iba a seguir discutiendo, pero Glaer se le adelantó. Hicieron lo que yo les pedí, rey de los Urdanos. Los Eldurnaris son el mayor secreto de nuestra raza, y no queremos compartirlo con los demás sin más, ni siquiera con los reyes. ¿Y entonces por qué has decidido hacerlo ahora?, inquirió Orrin.
Podrías haber entrado en combate sin revelar tu presencia. Como respuesta, Eragon contó la historia de su viaje a Broengar, incluido el encuentro con la tormenta en el mar y la vista desde lo alto de las nubes. Arya, Yorick y Volgran parecían interesantísimos en aquella parte de la historia, mientras que Yorick se sentía muy incómodo. Barzul, parece una experiencia horrible, dijo. Me dan escalofríos solo de pensar en ello. El lugar de un enano es tierra firme, no las alturas. Estoy de acuerdo, apostilló Safira, provocando una mueca de desconfianza de Yorick, que se retorció los extremos de su barba trenzada. Eragon prosiguió con su relato y explicó su entrada en la cripta de las almas, aunque evitó compartir que para ello habían tenido que usar sus nombres verdaderos. Y cuando por fin les reveló lo que contenía la cripta, todos se quedaron mudos, estupefactos. Abrid vuestras mentes, dijo entonces Eragon. Un momento más tarde, el aire se llenó de un montón de murmullos. Eragon sintió la presencia de Umarot y de los otros dragones ocultos a su alrededor. Los elfos se tambalearon y Arya hincó una rodilla en el suelo, apoyándose una mano contra la sien, como si le hubieran dado un golpe. Yorick soltó un grito y miró a su alrededor, con los ojos desorbitados, mientras que Roran, Jormundur y Orrin permanecieron inmóviles, anonadados. La reina Islanzadi se arrodilló, adoptando una postura muy parecida a la de su hija. Mentalmente, Eragon la oyó hablar con los dragones, saludando a muchos de ellos por su nombre y dándoles la bienvenida como si fueran viejos amigos. Volgran hizo lo mismo, y durante unos minutos hubo un intercambio de pensamientos entre los dragones y los congregados a los pies de la montaña. La maraña de pensamientos era tal que Eragon se aisló y se retiró, sentándose en una de las patas de Safira, mientras esperaba que el ruido remitiera. Los elfos eran los que más afectados parecían por aquella revelación. Volgran se quedó con la mirada perdida en el infinito, con una expresión extasiada, mientras que Arya seguía arrodillada. A Eragon le pareció ver un reguero de lágrimas en cada pómulo. Islanzadi estaba radiante, y por primera vez desde que se conocían, la vio realmente feliz. Entonces, Yorick sacudió la cabeza, como si se despertara de un sueño. «Por el martillo de Mortogal», dijo mirando a Eragon. «Esto da un nuevo giro a los acontecimientos. Con su ayuda, quizá podamos realmente matar a Galbatorix». «¿Antes no pensabas que pudiéramos hacerlo?», preguntó Eragon irónico. «Claro que sí, solo que no tanto como ahora». Roran también parecía despertar. Yo sabía que los elfos y tú lucharíais con todas vuestras fuerzas, pero no creía que pudieseis ganar, reconoció, encontrándose con los ojos de Eragon. Galbatorix ha derrotado a muchos jinetes, y tú estás solo, y no eres tan mayor. No me parecía posible. Lo sé. Ahora, en cambio, una mirada salvaje invadió los ojos de Ronan. Ahora tenemos una posibilidad. Sí, corroboró Jormundur. Y ten en cuenta que ahora ya no tenemos que preocuparnos tanto por Murtagh. No es rival para la fuerza combinada de Eragon y los dragones. Eragon golpeteó con los tacones sobre la pierna de Safira, sin responder. Tenía otras ideas al respecto. Además, no le gustaba tener que pensar en matar a Murtagh. Entonces Orrin tomó la palabra. Umarot dice que habéis trazado un plan de ataque. ¿Piensas compartirlo con nosotros, asesino de sombra? Yo también querría oírlo, dijo Islanzadi en un tono más suave. Y yo, se apuntó Ori. Eragon se lo quedó mirando un momento y luego asintió. ¿Tu ejército está listo para el combate?, le preguntó a Islanzadi. Lo está. Hemos esperado mucho para vengarnos. No necesitamos esperar más. ¿Y el nuestro?, preguntó Eragon, dirigiéndose a Orrin, Jormundur y Yorick. Mis Kurnar están deseosos de combatir, proclamó Yorick. Jormundur echó una mirada al rey Orrin. Nuestros hombres están cansados y hambrientos, pero su voluntad no tiene fisuras. ¿Y los úrgalos también? Ellos también. Entonces ataquemos. ¿Cuándo?, preguntó Orrin. Al alba. Por un momento nadie habló. Roran fue quien rompió el silencio. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Cómo?
Eragon se lo explicó. Cuando acabó, se hizo otro silencio. Roran se puso de cuclillas y empezó a escribir en la tierra con la punta de un dedo. Es arriesgado, pero audaz, dijo Orif, muy audaz. Ya no quedan vías seguras, dijo Eragon. Si conseguimos pillar a Galbatorix desprevenido, aunque sea un poco, puede que baste para inclinar la balanza de nuestro lado. Jormundur se frotó la barbilla. ¿Por qué no matamos primero a Murtagh? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no acabamos primero con él y con Espina mientras tengamos ocasión? Porque entonces Galbatorix sabrá que existen, respondió Eragon, señalando hacia donde estaban flotando los Eldurnadis. Perderíamos la ventaja del factor sorpresa. ¿Y la niña? Preguntó Orrin brusco. ¿Qué te hace pensar que se adaptará a lo que le pidas? No siempre lo ha hecho. Esta vez lo hará, prometió Eragon, demostrando más confianza de la que sentía. El rey gruñó, poco convencido. Eragon, intervino Islanzadi, lo que propones es genial y terrible a la vez. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No te pregunto porque dude de tu entrega o tu valentía, sino porque es algo que no hay que emprender sin haberlo pensado muy bien antes. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer esto, aun sabiendo el coste que puede tener? Eragon no se puso en pie, pero endureció ligeramente la voz. Lo estoy. Hay que hacerlo y la tarea ha recaído en nosotros. Cueste lo que cueste, ahora no podemos echarnos atrás. Como señal de acuerdo, Saphira abrió las mandíbulas unos centímetros y las cerró con un chasquido como poniendo punto final a la frase. Islanzadi elevó el rostro hacia el cielo. ¿Y tú y los que por tu boca hablan también estáis de acuerdo? Umarot Elda. Lo estamos, reconoció el dragón blanco. Entonces, adelante, murmuró Ronan. La llamada del deber. Los 10, incluido Umarot, siguieron hablando una hora más. Orrin no estaba convencido del todo, y había numerosos detalles que fijar. Cuestiones de tiempo, lugar y señalización. Eragon se sintió aliviado cuando Arya dijo: «Si a ti o Saphira no os importa, mañana iré con vosotros». «Nos encantará que vengas», contestó él. Islanzadi se quedó rígida. «¿De qué serviría eso? Harás más falta en otros frentes, Arya». Volgran y los otros hechiceros que les asigné a Saphira y Eragon tienen más conocimientos de magia que tú y más experiencia en combate. Recuerda que lucharon contra los apóstatas y vivieron para contarlo, cosa que no todos pueden decir. Muchos de los miembros más veteranos de nuestra raza se presentarían voluntarios a ocupar tu puesto. Sería egoísta insistir en ir cuando tenemos a mano a otros más preparados que desean ir. Yo creo que no hay nadie más idóneo para esta tarea que Arya, dijo Eragon con voz reposada, y no hay nadie, aparte de Saphira, que prefiera tener a mi lado. Islanzadi mantuvo la mirada fija en Arya, pero se dirigió a Eragon. Aún eres joven, asesino de sombra, y dejas que tus emociones enturbien tu razonamiento. No, madre, dijo Arya, eres tú quien permites que tus emociones enturbien tu razonamiento. Se acercó a Islanzadi con pasos largos y ligeros. Tienes razón. Hay otros más fuertes, más sabios y más experimentados que yo. Pero fui yo quien cargué con el huevo de Saphira por Alagaesia, quien ayudó a Eragon contra el Sombra Durza. Y fui yo quien, con ayuda de Eragon, mató al Sombra Baraugh en Feinster. Yo también soy una asesina de sombra. Y sabes bien que juré prestar servicio a nuestro pueblo hace mucho tiempo. ¿Quién de los nuestros puede decir lo mismo? Aunque quisiera, no podría evadirme de esta responsabilidad. Preferiría morir. Estoy tan preparada para este reto como cualquiera de nuestros mayores, porque a esto es a lo que he dedicado toda mi vida, igual que Eragon. Y toda tu vida es un periodo muy corto de tiempo, respondió Islanzadi, que le tocó la cara con la mano. Te has dedicado a combatir a Galbatorix todo este tiempo, desde que murió tu padre, pero sabes poco de la felicidad que puede dar la vida. Y en todos estos años hemos pasado muy poco tiempo juntas.
apenas unos cuantos días repartidos a lo largo de un siglo, hasta que no trajiste a Safira y a Eragon a Yesmerá. No volvimos a hablar como deben hacerlo madre e hija. No quiero volver a perderte tan pronto, Arya. No fui yo quien decidió vivir separada, puntualizó ella. No, reconoció Islanzadi, que retiró la mano. Pero fuiste tú quien decidió irse de Duwenderbarden. No quiero discutir, Arya, añadió, suavizando el gesto. Entiendo que consideres tu deber ir en esta misión, pero ¿por qué no permites que otro ocupe tu lugar? Te lo pido como un favor personal. Arya bajó la mirada y se quedó en silencio. No puedo permitir que Eragon y Safira vayan sin mí. Del mismo modo que tú no puedes permitir que tu ejército entre en combate sin que estés tú a la cabeza. Dijo por fin. No puedo. ¿Te gustaría que dijeran que tu hija es una cobarde? Los miembros de nuestra familia no son de los que eluden sus obligaciones. No me pidas que lo haga yo. A Eragon le pareció que el brillo de los ojos de Islanzadi se parecía sospechosamente al de las lágrimas. Tienes razón, dijo la reina, pero enfrentarse a Galbatorix. Si tanto miedo tienes, intervino Arya, con el mismo tono amable. Ven conmigo. No puedo. Tengo que quedarme a dirigir mis tropas. Y yo debo ir con Eragon y Safira, pero te prometo que no moriré. Arya apoyó su mano en el rostro de Islanzadi, igual que había hecho su madre antes. No moriré, repitió, esta vez en el idioma antiguo. La determinación de Arya impresionó a Eragon. Decir lo que había dicho en el idioma antiguo significaba que lo creía sin reservas. Islanzadi también parecía impresionada y también orgullosa. Sonrió y dio un beso a Arya en cada mejilla. Entonces ve. Tienes mi bendición, pero no corras más riesgos de los necesarios. Tú tampoco, respondió Arya, y las dos se abrazaron. Cuando se separaron, Islanzadi miró a Eragon y Safira, y dijo, Cuidadla, os lo imploro, porque ella no tiene un dragón, ni el Durnaris que la protejan. Lo haremos, respondieron a la vez Eragon y Safira en el idioma antiguo. Una vez que fijaron todos los detalles necesarios, el Consejo de Guerra se disolvió y sus miembros empezaron a dispersarse. Desde su posición, junto a Safira, Eragon vio que los otros empezaban a retirarse. Ni él ni ella hicieron ademán de moverse. Safira iban a permanecer escondida tras la colina hasta el momento del ataque, mientras que él tenía intención de esperar a que oscureciera antes de aventurarse en el campamento. Oryx fue el segundo en marcharse, tras Roran. Antes de hacerlo, el rey enano se acercó a Eragon y le dio un fuerte abrazo. «Ah, ojalá pudiera ir con vosotros», dijo con solemnidad. «Ojalá», respondió Eragon. «Bueno, nos veremos después y brindaremos por la victoria con aguamiel y a raudales, ¿eh? Me encantará». «Y a mí también», dijo Safira. «Bueno, pues así será», sentenció Oryx, que asintió enérgicamente. «No permitas que Galbatorix te venza, o me veré obligado a vengarme». «Iremos con cuidado», le tranquilizó el chico con una sonrisa. «Eso espero, porque dudo que pudiera hacer mucho más que retorcerle la nariz». «Eso me gustaría verlo», exclamó Safira. Oryx soltó un gruñido. «Que los dioses te protejan, Eragon, y a ti también, Safira. Y a ti, Oryx, hijo de Triumph». Entonces Oryx le dio una palmada en el hombro a Eragon y se dirigió hacia el arbusto donde había atado a su pony. Cuando Islanzadi y Volgran se marcharon, Arya se quedó. Estaba charlando animadamente con Jormundur, así que Eragon no hizo caso. Pero cuando Jormundur se fue y vio que Arya seguía allí, se dio cuenta de que quería hablar con él a solas. En efecto, una vez solos, los miró a él y a Safira y dijo: ¿Os ha ocurrido algo más en este tiempo? ¿Algo de lo que no quisierais hablar delante de Orrin o de Jormundur o de mi madre? ¿Por qué lo preguntas? Ella vaciló. ¿Por qué? Porque los dos parecéis haber cambiado. ¿Es por los Eldurnaris o tiene que ver con vuestra experiencia en la tormenta? Eragon sonrió, consultó con Safira
y tras recibir su aprobación le dijo: «Hemos descubierto nuestros nombres verdaderos». Aria abrió los ojos como platos. «¿De verdad? ¿Y estáis satisfechos con ellos?» «En parte», respondió Safira. «Descubrimos nuestros nombres verdaderos», repitió Eragon. «Vimos que la tierra es redonda, y durante el vuelo de regreso, Umarot y los otros Eldunnaris compartieron con nosotros muchos de sus recuerdos». Esbozó una sonrisa irónica. «No puedo decir que los entendamos todos, pero hacen que veamos las cosas de un modo diferente». «Ya veo», murmuró Aria. «¿Y creéis que el cambio es positivo?» «Yo sí. En cambio, el cambio nunca es bueno ni malo, pero el conocimiento siempre es positivo». «¿Os costó descubrir vuestros nombres verdaderos?» Eragon le contó cómo lo había hecho, y también le habló de las extrañas criaturas que habían encontrado en la isla de Broengar, que despertaron en ella un vivo interés. Mientras Eragon hablaba, se le ocurrió una idea que resonaba en su interior con demasiada fuerza como para no hacerle caso. Se la explicó a Safira, y de nuevo ella le dio permiso, aunque más de mala gana que antes. «¿Debes hacerlo?», le preguntó. «Sí». «Entonces haz lo que debas, pero solo si ella está de acuerdo». Cuando acabaron de hablar de Broengar, Eragon miró a Aria a los ojos y dijo: «¿Quieres oír mi nombre verdadero? Me gustaría compartirlo contigo». Aquella oferta provocó una brusca reacción en la elfa. «No, no debes decírmelo, ni a mí ni a nadie, en especial estando tan cerca de Galvatoris. Podría robarlo de mi mente. Además, solo deberías dar tu nombre verdadero a alguien en quien confíes por encima de todo lo demás». «Yo confío en ti». «Eragon, aunque los elfos podemos llegar a intercambiar nuestros nombres, nunca lo hacemos hasta habernos conocido durante muchos años. Es una información demasiado personal, demasiado íntima para hacerla pública, y no hay mayor riesgo que el de compartirla. Cuando le dices a alguien tu nombre verdadero, pones todo lo que eres en sus manos. Lo sé, pero quizá no vuelva a tener ocasión de hacerlo. Esto es lo único que tengo, y querría dártelo a ti. Eragon, lo que me estás ofreciendo es el tesoro más precioso que una persona puede dar a otra. Lo sé». Aria sintió un escalofrío y se encogió. Al cabo de un rato dijo: «Nadie me ha ofrecido nunca algo así. Tu confianza me halaga, Eragon, y entiendo lo mucho que significa para ti. Pero no, debo declinar la oferta. No estaría bien que lo hicieras, y tampoco estaría bien que yo aceptara. Solo porque mañana podamos morir o convertirnos en esclavos de Galvatoris. El peligro no justifica un acto irresponsable, por grave que sea la situación». Eragon agachó la cabeza. Los motivos de Aria estaban justificados y respetaba su decisión. «Muy bien, como desees», accedió. «Gracias, Eragon». Hubo un momento de silencio. «¿Alguna vez le has dicho tu nombre verdadero a alguien?» «No». «¿Ni siquiera a tu madre?» Ella hizo una mueca con la boca. «No». «¿Sabes cuál es?» «Claro. ¿Por qué no iba a saberlo?» «No sé. No estaba seguro», respondió encogiéndose de hombros. Se hizo el silencio entre ambos. «¿Cuándo? ¿Cómo supiste tu nombre verdadero?» Aria se quedó callada tanto tiempo que Eragon empezaba a pensar que se negaría a responder. Entonces respiró hondo y dijo: «Fue unos cuantos años después de salir de Duwenderparten, cuando por fin me acostumbré a mi nuevo papel entre los bardenos y los enanos. Faolín y mis otros compañeros estaban lejos y tuve mucho tiempo para estar sola. Lo pasé en su mayor parte explorando Trondheim, paseando por los rincones de la montaña ciudad por donde otros no solían pasar. Trondheim es más grande de lo que parece y alberga muchas cosas extrañas. Cámaras, personas, criaturas, artefactos olvidados. Mientras recorría el lugar, fui pensando y acabé conociéndome mejor que nunca. Un día descubrí una cámara en las alturas de Trondheim. Dudo que pudiera volver a encontrarla, aunque la buscara. Daba la impresión de que un rayo de luz del sol se colaba en la cámara, aunque el techo era sólido, y en el centro había un pedestal y sobre el pedestal una única flor.
No sé qué tipo de flor era. Nunca había visto una igual, ni la he vuelto a ver. Los pétalos eran de color púrpura, pero el centro era como una gota de sangre. Tenía espinas en el tallo y emanaba un aroma delicioso, y parecía emitir una música propia. Era una cosa tan insólita y maravillosa que me quedé en la cámara contemplando la flor. No sé decir cuánto tiempo, y fue entonces cuando por fin pude verbalizar quién era y quién soy yo. Me gustaría ver esa flor algún día. A lo mejor la ves, respondió Aria, fijando la mirada en el campamento de los bardenos. Debo irme. Aún queda mucho por hacer. Eragon asintió. Nos veremos mañana entonces. Mañana. Aria echó a andar. Tras unos pasos hizo una pausa y miró hacia atrás. Me alegro de que Safira te eligiera como jinete, Eragon, y estoy orgullosa de haber luchado a tu lado. Te has convertido en más de lo que cualquiera de nosotros se habría atrevido a imaginar. Ocurra lo que ocurra mañana, no lo olvides. Y reemprendió la marcha. Enseguida desapareció tras la ladera de la colina y lo dejó solo con Safira y los Eldurnaris. Fuego en la noche. Cuando cayó la noche, Eragon formuló un hechizo para ocultarse. Luego le dio una palmadita a Safira en el morro y se dirigió hacia el campamento de los bardenos. Ten cuidado, dijo ella. Al ser invisible, no le costó superar a los guerreros que montaban guardia alrededor del campamento. Mientras no hiciera ruido y los hombres no vieran sus huellas o su sombra, podrían moverse libremente. Se abrió paso entre las tiendas de lana hasta que encontró la de Roran y Katrina. Golpeó con los nudillos sobre el poste central. Roran asomó la cabeza. ¿Dónde estás? Susurró. ¡Entra, corre! Eragon cortó el flujo de magia y se hizo visible. Roran se estremeció, y al instante lo agarró del brazo y tiró de él hacia el interior de la tienda. Bienvenido, Eragon, dijo Katrina, levantándose del pequeño catre donde estaba sentada. ¡Katrina! Me alegro de volver a verte. Le dio un breve abrazo. ¿Tardaremos mucho? Preguntó Roran. No deberíamos, respondió Eragon, sacudiendo la cabeza. Se puso de cuclillas, pensó un momento y luego empezó a recitar algo en el idioma antiguo. Primero, lanzó unos hechizos sobre Katrina para protegerla de cualquiera que quisiera hacerle daño. Hizo los conjuros más amplios de lo que había planeado originalmente, para asegurarse de que tanto ella como el niño que llevaba en el vientre pudieran escapar de las fuerzas de Galbatorix si algo les ocurría a él y a Ronan. Esos hechizos te protegerán de un nuevo número limitado de ataques, explicó. No te puedo decir cuántos, porque depende de la potencia de los impactos o de los hechizos, pero te he aplicado otra protección. Si estás en peligro, di Fretia 2 veces y te harás invisible. ¿Fretia? Murmuró ella. Exacto. No obstante, no te ocultará del todo. Los ruidos que hagas se oirán y tus huellas serán visibles. Ocurra lo que te ocurra, no te metas en el agua o desvelarás tu posición de inmediato. El hechizo absorberá energía, lo que significa que te cansarás antes de lo habitual, y no te recomiendo que te duermas mientras esté activo. Podría no volver a despertarte. Para poner fin al hechizo, di sencillamente Fretia Leta. Fretia Leta, dijo ella. Bien. Entonces Eragon centró su atención en Roran. Empleó más tiempo en asignar defensas a su primo, porque lo más probable era que se enfrentara a un mayor número de amenazas, y les atribuyó más energía de la que Roran le habría permitido, pero eso le daba igual. No podía soportar la idea de derrotar a Galbatorix y luego encontrarse con que su primo había muerto durante la batalla. Esta vez he hecho algo diferente, algo que debía haber pensado tiempo atrás. Además de las protecciones habituales, te he asignado algunas que alimentarán directamente tus reservas de energía. Mientras estés vivo, te protegerán de los peligros. Pero... levantó un dedo. Solo se activarán cuando las otras defensas estén agotadas, y si les exiges demasiado, quedarás inconsciente y morirás. Así que, en un intento por salvarme, ¿pueden matarme? Preguntó Ronan.
Eragon asintió. Tú no dejes que te caiga otro muro encima, y estarás bien. Es un riesgo, pero vale la pena. Creo, si evita que un caballo te pisotee o que una jabalina te atraviese. También te he aplicado el mismo hechizo que Katrina. Solo tienes que decir Fretia 2 veces, o Fretialeta para pasar de la invisibilidad a la invisibilidad cuando desees. Se encogió de hombros. Puede que eso te resulte útil durante la batalla. Así lo haré, respondió Roran, con una mueca socarrona. Eso sí, asegúrate de que los elfos no te toman por uno de los hechiceros de Galbatorix. Eragon se puso en pie, y Katrina hizo lo propio, pero le sorprendió al agarrarle una mano y llevárselo al pecho. Gracias, Eragon, dijo en voz baja. Eres un buen hombre. Él se ruborizó. No es nada. Protégete bien mañana. Significas mucho para los dos, y seguro que serás un tío ejemplar para nuestro niño. Sería un duro golpe que te mataran. No te preocupes, respondió él con una risita. Safira no me dejará hacer ninguna tontería. Bien. Le besó en ambas mejillas y luego le soltó. Adiós, Eragon. Adiós, Katrina. Roran le acompañó al exterior. Antes de volver a la tienda dijo: Gracias. Me alegro de haber sido de ayuda, le dijo Eragon. Ambos se agarraron por los brazos y se estrecharon en un abrazo. Luego Roran se despidió. Que la suerte te acompañe. Eragon suspiró profundamente. Que la suerte te acompañe a ti también, repitió. Agarró el brazo de Roran con más fuerza aún, como si no quisiera soltarlo, porque sabía que quizá no volvieran a verse. Si Safira y yo no volvemos, ¿te encargarás de que nos entierren en casa? No querría que nuestros huesos quedaran ahí. Será difícil acarrear a Safira todo el camino, respondió Roran levantando las cejas. Estoy seguro de que los elfos te ayudarían. Entonces, sí, lo prometo. ¿Hay algún lugar en particular que prefieras? La cima de la colina calva, dijo Eragon, en referencia a una colina próxima a su granja. La cumbre despoblada de aquella colina siempre le había parecido un lugar excelente para construir un castillo, algo de lo que habían charlado largamente cuando eran más jóvenes. Roran asintió. ¿Y si yo no regreso? Haremos lo mismo por ti. No era eso lo que iba a pedirte. Si yo no... ¿Te ocuparás de Katrina? Por supuesto, ya lo sabes. Sí, pero tenía que estar seguro. Se miraron un instante más. Bueno, te esperaremos mañana a cenar, dijo Roran por fin. Cuenta con ello. Roran volvió a meterse en la tienda y dejó a Eragon solo en la noche. Él elevó la mirada hacia las estrellas y sintió un pesar lejano, como si ya hubiera perdido a alguien muy próximo. Un momento después volvía a sumergirse entre las sombras, ocultándose en la oscuridad. Buscó por todo el campamento hasta encontrar la tienda que Horst y Elaine compartían con su hija, Hope. Los tres estaban aún despiertos, puesto que el bebé lloraba. «Eragon», exclamó Horst en voz baja al verlo. «Entra, entra. No te hemos visto mucho desde Drasleona. ¿Cómo estás?» Eragon se pasó casi una hora hablando con ellos, no sobre los Eldurnaris, pero sí de su viaje a Broengar, y cuando Hop por fin se durmió, se despidió de ellos y volvió a la oscuridad. Luego buscó a Geoz, a quien encontró leyendo pergaminos a la luz de las velas mientras su esposa, Helen, dormía. Cuando llamó con los nudillos y metió la cabeza en la tienda, su huesudo amigo dejó los manuscritos y salió al exterior. Geoz tenía muchas preguntas para él, y aunque Eragon no las respondió todas, con lo que le dijo supuso que adivinaría gran parte de lo que iba a suceder. Luego, Geoz apoyó una mano en el hombro de Eragon. «No te envidio la misión que te espera. Brum estaría orgulloso de tu valor». «Eso espero». «Estoy seguro. Si no vuelvo a verte, deberías saber que he escrito un breve relato de tus experiencias y de los acontecimientos previos. Básicamente de mis aventuras con Brum para recuperar el huevo de Safira». Eragon lo miró sorprendido. «Puede que no tenga la oportunidad de acabarlo, pero pensé que sería un útil anexo al trabajo realizado por Helsland en el Domia Ab Widra». Eragon se rió. «Eso estaría muy bien.
No obstante, si tú y yo seguimos vivos y libres mañana, hay unas cuantas cosas que debo contarte que harán tu relato mucho más completo e interesante. Te lo recordaré, sin duda. Eragon paseó por el campamento una hora más, deteniéndose junto a las hogueras donde aún había hombres, enanos y húrgalos despiertos. Conversó brevemente con cada uno de los guerreros que encontró. Les preguntó si se les trataba bien, se congració con ellos por sus pies doloridos y las escasas raciones de comida e intercambió alguna broma. Esperaba que verle les elevara el ánimo y les infundiera determinación, aumentando así el nivel de optimismo por todo el ejército. Vio que los húrgalos eran los que estaban más animados, parecían encantados de entrar en combate y con las oportunidades de alcanzar la gloria que pudieran proporcionarles la guerra. Sin embargo, también tenía otro propósito: extender información falsa. Cada vez que alguien le preguntaba sobre el ataque a Urubaen, dejaba caer que Safira y él estarían en el batallón que atacarían por el tramo noroeste de las murallas. Esperaba que los espías de Galbatorix hicieran llegar la falsa noticia al rey en cuanto las alarmas le despertaran a la mañana siguiente. Al mirar a los rostros de los que le escuchaban, Eragon no pudo evitar preguntarse cuál de aquellos sería un siervo de Galbatorix, si es que había alguno. La idea le puso incómodo, y acabó pendiente de cada ruido y cada paso a sus espaldas, mientras pasaba de una hoguera a la siguiente. Por fin, cuando consideró que ya había hablado con suficientes guerreros para asegurarse de que la información llegara a Galbatorix, dejó atrás las hogueras y se dirigió hacia una tienda que estaba algo apartada del resto, en el extremo sur del campamento. Llamó golpeando con los nudillos el poste central. Una, dos, tres veces. No hubo respuesta, así que volvió a llamar, esta vez más fuerte y prolongadamente. Un momento más tarde oyó un gruñido somnoliento y el roce de las mantas. Esperó pacientemente hasta que una pequeña mano abrió la solapa de tela de la entrada y apareció la niña bruja, Elba. Llevaba una bata oscura demasiado larga, y a la tenue luz de una antorcha situada a unos metros pudo ver que la pequeña tenía el ceño fruncido. ¿Qué quieres, Eragon? ¿No te lo imaginas? Elba frunció aún más el ceño. No, lo único que imagino es que hay algo que deseas tanto que no te ha importado despertarme a medianoche. Pero eso lo vería hasta un idiota. ¿Qué es lo que quieres? Ya duermo poco normalmente, así que más vale que sea importante. Lo es. Habló sin interrupción varios minutos, describiendo su plan. Sin ti no funcionará, añadió. Tú eres el eje sobre el que gira todo. Ella soltó una risotada. ¡Qué ironía! El gran guerrero acude a una niña para acabar con el enemigo al que no puede vencer. ¿Nos ayudarás? La niña bajó la mirada y frotó el pie desnudo contra la piedra. Si lo haces, todo esto quizá acabe mucho antes, dijo, señalando todo el campamento y la ciudad, más allá. Y no tendrás que soportar tanto. Te ayudaré. Pateó el suelo y se lo quedó mirando. No hace falta que me sobornes. Iba a ayudarte igualmente. No voy a dejar que Galbatorix destruya a los bardenos solo debido a que no me gustes. No eres tan importante, Eragon. Además, le hice una promesa a Nasuada y tengo intención de mantenerla. Ladeó la cabeza. Hay algo que no me estás contando. Algo que temes que descubra antes del ataque. Algo sobre... El sonido metálico de unas cadenas le interrumpió. Por un momento, Eragon no entendía nada. Luego se dio cuenta de que el ruido procedía de la ciudad. Se llevó la mano a la espada. «Prepárate», le dijo a Elba. «Puede que tengamos que salir ahora mismo». La niña no discutió. Dio media vuelta y desapareció en el interior de la tienda. Eragon buscó a Safira con la mente. «¿Lo oyes?» «Sí. Si es necesario, nos encontraremos junto al camino». El ruido metálico prosiguió un rato. Luego se oyó un potente impacto seguido por un silencio. Eragon escuchó con la máxima atención, pero no oía nada más. Estaba a punto de aumentar la sensibilidad de sus oídos cuando oyó un ruido sordo acompañado de una serie de ruidos menores. Luego otro y otro. Eragon sintió un escalofrío en la columna. No había duda.
Era el ruido de un dragón caminando sobre piedra. ¿Pero qué dragón sería? ¿Porque sus pasos se oyeran a 2 kilómetros de distancia? Shrikan, pensó, con un nudo en la garganta. Por todo el campamento sonaron las alarmas, y hombres enanos y húrgalos encendieron antorchas. El campamento se despertó entre una gran agitación. Eragon evitó mirar de reojo a Elba en el momento en que salía a toda prisa de la tienda, seguida de Greta, su anciana cuidadora. La niña se había puesto una túnica roja corta sobre la que llevaba una cota de malla justo de su medida. Los pasos en Urubaen cesaron. La oscura silueta del dragón tapaba la mayoría de los faroles y antorchas de la ciudad. ¿Cómo será de grande? Se preguntó Eragon consternado. Más grande que Glaer, eso seguro. ¿Tanto como Belgabald? No sabía decir. Aún no. Entonces el dragón abandonó la ciudad de un salto. Desplegó sus enormes alas y fue como si se abrieran un centenar de velas negras al viento. Al aletear, el aire se agitó con un estruendo por el campo y se oyó el aullido de los perros y el canto de los gallos. Sin pensarlo, Eragon se acurrucó. Se sentía como un ratón escondiéndose de un águila. Elba le tiró del borde de la túnica. Debemos irnos, insistió. Espera, dijo él. Aún no. La silueta de Ruican fue tapando montones de estrellas en el cielo a medida que iba ascendiendo. Eragon intentó adivinar el tamaño del dragón por su silueta, pero la noche estaba demasiado oscura y a aquella distancia resultaba difícil calcularlo. Cualesquiera que fueran las proporciones exactas de Ruican, era espantosamente grande. Apenas tenía un siglo de vida, por lo que debería de ser menor, pero daba la impresión de que Galbatorix había acelerado su crecimiento, igual que había hecho con el de Espina. Mientras contemplaba la sombra que surcaba las alturas, Eragon deseó con todas sus fuerzas que Galbatorix no fuera montado en el dragón, o en caso contrario, que no se molestara en examinar las mentes de los que estaban allí abajo. Si lo hacía, descubriría. «¡El Durnaris!», exclamó Elba. «Eso es lo que escondes». Tras ella, la cuidadora de la niña frunció el ceño, perpleja, e hizo ademán de formular una pregunta. «¡Calla!», le espetó Eragon. Elba abrió la boca, pero se tapó con la mano, silenciándola. «Ahora no. Aquí no», la advirtió. Ella asintió y él retiró la mano. En aquel mismo momento, una estela de fuego tan ancha como el río Anora cruzó el cielo. Struican agitó la cabeza adelante y atrás, lanzando un torrente de llamas cegadoras por encima del campamento y los campos de los alrededores, y un ruido como el de una cascada lo invadió todo. Eragon sintió el calor en el rostro. Luego las llamas se evaporaron, como el rocío al sol, dejando tras de sí un rastro invisible y un olor sulfuroso. El enorme dragón dio media vuelta y aleteó una vez más, agitando el aire, pero luego su uniforme silueta negra regresó a la ciudad y se posó entre los edificios. Se oyeron pisadas y el ruido metálico de cadenas, y por fin el impacto de una puerta al cerrarse. Eragon respiró y tragó saliva, aunque tenía la garganta seca. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. «Tenemos que enfrentarnos a... ¿eso?», pensó, y sus antiguos miedos volvieron de pronto. «¿Por qué no ha atacado?», preguntó Elba con un hilo de voz. «Quería asustarnos», respondió Eragon frunciendo el ceño, «o distraernos». Buscó con las mentes de los bardenos hasta que encontró a Jormundur. Luego le dio al guerrero instrucciones para que los vigilantes redoblaran la guardia el resto de la noche. A Elba le dijo: «¿Has podido detectar algo en Srikan?». La niña se estremeció. «Dolor, un gran dolor, y mucha rabia. Si pudiera, mataría a todas las criaturas que encontrara y arrasaría todas las plantas hasta que no quedara nada. Está desquiciado. ¿No hay ningún modo de llegar hasta él?». «Ninguno. Lo mejor que se le podría hacer es liberarlo de su desgracia». Aquello entristeció a Eragon. Siempre había tenido la esperanza de que pudieran rescatar a Srikan de las garras de Galbatorix. «Más vale que nos vayamos»,
dijo por fin, con voz apagada. ¿Estás lista? Elba le explicó a su cuidadora que se iba, lo que disgustó a la anciana, pero Elba la tranquilizó con unas palabras. El poder de aquella niña para ver en los corazones de los demás no dejaba de sorprender a Eragon y de preocuparle. Después de que Greta diera su consentimiento, Eragon se ocultó a sí mismo y a Elba con un hechizo, y ambos se pusieron en marcha hacia la colina donde los esperaba Safira.